Vamos de nuevo. Entonces, estábamos hablando que estamos en la tercera lección, que es respecto de la gran comisión perdida u olvidada. Está basada en Lucas 14, donde especifican los versículos 13 y 23 del capítulo 14, que el Señor, el dueño de casa, nos especifica que cada vez que hagamos algo especial debemos considerar y llamar y esforzarnos para que entren los pobres, los mancos, los cojos. Recordar que esta nomenclatura está basada en lo que se escribía en el siglo primero, por lo tanto no está muy relacionado a cómo nosotros hoy día nos referimos a personas con discapacidad. Lo interesante de acá es que especifica personas que tengan algún tipo de deficiencia o física o sensorial, incluso social, porque lo importante aquí es que tenemos que tener claro que el padre los llama, el padre de familia los llama, y si no los consideramos, esa es una iglesia que está incompleta, es una congregación que está incompleta, porque el objetivo de Dios es que se llene su casa. Entonces, esto, como decíamos también, es un mensaje contra cultura para los líderes de la iglesia, porque normalmente no los consideramos dentro eh, de nuestros objetivos de compartir el evangelio con cada persona. Ah, las personas que viven con una discapacidad o aquella persona que no vemos con frecuencia no es alguien que consideremos para compartir y es importante tenerlo presente. También es importante tener claro que de en el pergamino del Antiguo Testamento una regla mesiánica que especifica que había una ley referente de esto y dice que nadie puede asistir al banquete con heridas en su carne o paralizado de sus pies o manos, o cojos, o ciegos, o sordos o mudos, o heridos en su carne con una mancha visible. Cierto que eso existe en el Antiguo Testamento, pero también es cierto que dice que por su llaga nosotros fuimos sanados. Entonces, es necesario recordar que Jesús vino a cumplir la ley y al cumplir la ley también nos dejó claro que Él está por sobre la ley en el sentido de que cumplió toda la ley, pero sobre todo porque ahora nosotros somos salvos por fe, por gracia. Este mandato mesiánico, la regla mesiánica, estaba más bien relacionada a ser respetuosos respecto de lo que se iba a ofrecer como sacrificio a Dios en este periodo. Pero el Señor Jesús ya cumplió toda la ley, por lo tanto nosotros ahora estamos bajo otra forma de acercarnos a Dios, una mirada mucho más cercana y mucho más humana, que es lo que Jesús hizo en la tierra. Acercarse a las personas, conversar con ellas, tocarlas incluso, sanarlas. Y no era una sanidad solo física, sino una sanidad espiritual, una sanidad social. También dejarnos eh, tener muy claro lo que menciona Juan 9 respecto de la pregunta que le hacen los discípulos a Jesús cuando ven al joven ciego. También lo vimos la semana pasada, cuando se presenta este joven que tenía una ceguera de nacimiento, los discípulos preguntan, según su cosmovisión, la cosmovisión del judío, maestro, rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Eh, Era una pregunta basada en lo que ellos pensaban que era correcto, porque bajo la ley judía, aquella persona que tenía alguna enfermedad o tenía algún problema de discapacidad era porque había pecado entre medio, no había algo que habían hecho mal. Sin embargo, era tan curiosa esta pregunta porque este hombre nació ciego de nacimiento. ¿Cómo era posible que hubiese pecado en el vientre de su mamá por haber nacido ciego? Fuerte. Y también respecto a los padres, como buscando un culpable. Y Jesús le dice, ni A, ni B, ni padres, ni B.
sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y es lo que se dio en la historia de este jovencito. Es también muy importante que tengamos claro que no hay que generalizar esta referencia específica a lo que es la discapacidad. No podemos decir que eh, en todos los casos sea exactamente igual. Dios sabe el propósito que tiene para cada persona. En esta lectura bíblica de de Lucas 14, donde se nos relata que hay un hombre que hace un banquete y tiene invitados. Estos invitados fueron convocados con mucho tiempo de anticipación y una vez que estuvo listo el banquete los manda a llamar y todos a una se excusaron y no quisieron asistir porque tenían excusas, tenían razones por las cuales no ir. Los teólogos dicen que probablemente estos personajes invitados se confabularon para no ir al banquete, algo así como un desaire al dueño de casa. Por eso que él también se molesta tanto. Pero él no se queda con la molestia, él hace algo con esto, y lo que hace principalmente es decirle a sus siervos que vayan a buscar a las personas que no habían sido consideradas inicialmente, pero que eran absolutamente necesarias. ¿Por qué? Porque estas personas no le podían devolver nada al dueño de casa. Aquellas personas que eran consideradas pobres, policiadas, pobres o ciegos. Nuevamente, por favor, recordemos que este es un lenguaje bíblico desde eh, siglos atrás y no está acorde al lenguaje actual, donde mencionamos que una persona tiene una discapacidad. Dios nos mira de una manera amorosa y Él tiene compasión para las personas que sufren. Eso lo deja especificado y muy claro en su palabra. En la perspectiva mundial, vemos que hay un gran aumento de personas que viven discapacidad y que lamentablemente está siendo algo que está cada día más evidente, principalmente a través de las enfermedades, de los conflictos, de las guerras. Y nosotros podemos tener una actitud de empatía con las personas que viven discapacidad o de indiferencia. En este banquete, el Señor nos llama a no ser indiferentes, a tener una actitud mucho más comprometida con las personas que viven una discapacidad. Y el objetivo de Dios de anfitrión, es que se llene su casa. Es un llamado para evangelizar y discipular. Y las instrucciones son claras. Ir, vaya, busque y traiga. Eh, ¿Para qué? Para que se llene su casa. Entonces, nos insiste que nuestro objetivo hoy día en esta área es que nosotros vayamos a buscar a las personas porque ellos no van a venir solos. En muchos casos no pueden venir solos y en otros casos también han tenido problemas, han sido heridos o ignorados. Lo que nosotros tenemos que hacer es buscarlos para que vengan a escuchar de la palabra del Señor, pero sobre todo para participar, para ser parte activa de la iglesia. También es interesante recordar lo que dice Primera de Corintios 12, 22 al 23, donde dice que nosotros tenemos parte de nuestro cuerpo a los cuales puede ser que nos consideramos no tan valiosos, ¿no es cierto? Eh, pero esas partes de nuestro cuerpo nosotros las tratamos con más cariño. Y aquí es bien interesante, por ejemplo, cuando usted se ha golpeado un dedito del pie, ¿qué hace usted con su pie? ¿Se lo corta o lo cuida? ¿Qué hace con su pie cuando le duele? De los ojos, trato de que se me quite el dolor. ¿No es cierto que sí? Uno le da más Sí, cariño al pie y si tienen herida, Se locura. cura. lo cura, ¿no es cierto? Ninguno de nosotros en su sano juicio se cortaría el pie o el dedito. Entonces, este capítulo, esta parte de la Biblia nos dice
Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó al cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Nos está diciendo finalmente que nuestro cuerpo, todas las partes de nuestro cuerpo son necesarias, incluso aquellas que nosotros consideramos mm, más débiles. A esas las cuidamos más, no menos. ¿Dudas hasta aquí? No, No, ¿No? hermana. Ok. Y finalmente nos vamos a la última lección, que hace referencia a la iglesia irresistible, donde nos invita a ser una comunidad que tenga la capacidad de ser un espacio para sanar, para ser consolados, para orar. Primera de Corintios nos dice, en Primera de Corintios 1, ¿eh? No, doy gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas, desde el versículo 5, fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda acción, como el testimonio acerca de Cristo que ha sido confirmado en vosotros. El apóstol Pablo en esta carta a los Corintios deja sumamente claro que el foco primario y prioritario para una comunidad cristiana es que las personas están sanadas, en su corazón, en su alma, que las personas puedan crecer en la gracia de Dios y ser transformadas en la imagen de Dios. Por eso nuestras oraciones relacionadas con la sanidad tienen que ser mucho más profundas e evidentes, más que la sanidad física, hace que las personas tengan una experiencia personal con Jesús. Y en esto la respuesta a esta oración puede tener un desarrollo desconocido. Nosotros no sabemos efectivamente qué es lo que Dios quiere revelarse a cada persona y cómo este proceso de sanidad puede ser un proceso realmente de una profundidad que nosotros mismos desconocemos. Nosotros debiéramos preguntarnos si estamos viviendo el estilo del reino. Las personas que viven discapacidad tienen un lugar de honor en este reino, en este banquete que el Señor está preparando para nosotros. Y nosotros debiéramos pensar, ¿estamos haciendo lo mismo que hace Dios al preparar un banquete para todos nosotros? Con aquellas personas que sufren, están más solitos. Mateo 25:45 nos dice que si nosotros cuidamos de las personas que son más pequeñas, que están más desamparadas, que no nos pueden devolver, nosotros tampoco estamos haciendo eso por Él. Entonces, también es importante tenerlo presente. ¿Por qué tener un ministerio para personas con discapacidad? Mateo 28, en la Gran Comisión, dice que tenemos que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio ¿a quién? Algunos, toda criatura. a toda criatura, ¿no es cierto? Eh, discipulándolos, o sea, dándonos el tiempo de enseñarles de la palabra del Señor. Primera de Corintios, perdón, Segunda de Corintios 1, del 3 al 5, también dice que este ministerio ayuda para que las personas alivien su sufrimiento, soledad, angustia. También nos invita a ser mediadores del cambio, eso está en Primera de Corintios 12 al 7. Apoyar y evidenciar, pero sobre todo colaborar para que haya mayor justicia social. Eso lo vemos en Salmo 82. Facilitar el crecimiento de cada persona. Eso lo vemos en Hebreos 10. Cambiar la sociedad
en Proverbios 31, del 8 al 9, y finalmente, y el más importante probablemente, por amor. Lo vemos en Proverbios 3:3. La invitación es tener presente que cada vez que nosotros hagamos un banquete, invitar a nuestros amigos y hermanos que viven una discapacidad, principalmente porque ellos no nos van a poder devolver lo mismo, digamos, no nos van a poder dar probablemente algo a cambio físico, pero nos van a dar otras cosas, sobre todo el amor y la alegría, la bendición de poder compartir con cada persona que necesita escuchar que el Señor lo ama. Hay una perfecta relación entre la debilidad y el poder. Y aquí también es re importante tener presente que nuestro Dios, que es soberano, y eso ya lo vimos la semana pasada, Él puede decidir sanar o no sanar. ¿No es cierto, señor? Nos quedó bastante claro. Dios, nosotros sabemos que Dios sana y todos nosotros predicamos eso y oramos por sanidad. Pero en algunos casos, por razones que nosotros no sabemos, Dios prefiere que nuestra sanidad física no sea eh, la manera de relacionarse con nosotros. Y el ejemplo más clásico que tenemos es el apóstol Pablo, cuando pidió a Dios que lo liberara de lo que le estaba molestando, y el Señor le dijo que no, que le bastara con su gracia, pues el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Por tanto, Pablo menciona ahí, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. ¿A alguno de ustedes les gusta sufrir? No, a No. mí no. A ninguno, ¿no es cierto? Pero debemos reconocer que cuando más nos acercamos a Dios es cuando estamos bien o cuando estamos con problemas. Una Bueno, cuando estamos aflicción. con problemas, con ¿No? pruebas. Con la Sí. ansiedad. Ujú. Es verdad. Bueno, por eso es que el Señor a veces permite que en medio de las tinieblas pueda resplandecer su luz, como en esta velita, cuando estamos en mayor angustia, cuando sentimos que no hay camino, no hay dónde acudir, allí está el Señor y nos muestra un camino más excelente. ¿Por qué muchas iglesias pierden el marco de referencia? Muchas veces porque nos enfocamos más en lo que se ve que en lo que nos, nos permite el Señor desarrollar a través de una relación personal con Él. A veces nos enfocamos en el tipo de vestimenta o cómo debemos expresarnos, o usar un lenguaje cristiano, o seguir reglas tácitas como cuándo sentarse o cantar, etcétera. Pero lo que Dios realmente desea de nosotros es nuestro quebrantamiento, así como el Señor Jesús mostró una perfecta obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que Él quiere es que nosotros también podamos morir cada día un poco más a nosotros mismos para que Jesús viva en nosotros y se muestre su gracia. Este, esta familia que ustedes ven aquí son ese es un testimonio, pero hay muchísimos más de personas que a través de la discapacidad logran conocer a Dios, tener una relación personal con Dios. Es el caso de este pequeñito, Daniel, que nace con una discapacidad y sus padres que nunca habían pisado una iglesia o siquiera sentido interés de escuchar de Dios, logran entender que Dios ama a su hijo y que él tiene muchos potenciales y muchas posibilidades también de desarrollar su vida y de tener un ambiente cariñoso a través de las iglesias. Como este testimonio pueden haber muchos más donde las personas conozcan del Señor y conozcan el amor del Señor. Nosotros tenemos el llamado de salir de nuestra zona de confort y examinar nuestras propias parcialidades y prejuicios, reconocer nuestra propia precariedad, salir fuera de nuestros carriles. ¿Para qué? Para que las personas que viven discapacidad también conozcan al Señor Jesús. Sobre todo, para que también sean nuestros hermanos y nuestros colaboradores
todos nosotros colaboremos para que el reino de Dios se establezca en esta tierra y el Señor Jesús venga pronto. Zacarías 4:6 nos dice que lo que nosotros hacemos no es con ejércitos ni con fuerzas, sino con su espíritu. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cómo podemos hacer esto? La forma más deseable es a través del desarrollo de relaciones personales. En esto podemos ver varias etapas. Una es nuestra relación personal con Dios, también los unos con los otros, de la iglesia como un cuerpo con la comunidad. Esto, en la medida que nosotros lo tenemos claro, nos va a permitir desarrollar nuevas relaciones de amistad, encontrar intereses comunes. ¿Para qué? Para que cada persona tenga su espacio dentro del cuerpo de Cristo. Si uno lo tiene claro, lo entiende bien, puede tener mucho más, eh, ser mucho más proactivo, ser mucho más consciente de lo que tiene que hacer al relacionarse con una persona que tiene discapacidad. El jovencito que ustedes ven aquí, el que estoy marcando con la flecha, es un joven que llegó a la iglesia de pequeñito con una discapacidad motora y cognitiva. Él había tenido una secuela de una parálisis cerebral y sus papás no eran creyentes, pero ellos se dieron cuenta que en la iglesia la gente trataba bien a su hijo, así que lo llevaban. A veces lo llevaban y se iban y al final, en el último tiempo, lo acompañaban y se quedaban. Ese jovencito estudiaba la palabra en la escuela dominical, él le gustaba tocar la batería y durante la pandemia lamentablemente se enfermó y murió, pero sus papis siempre estuvieron muy contentos y agradecidos con la iglesia porque en este lugar su hijo ahora había tratado y él llegó incluso a bautizarse. Entonces, nosotros no sabemos las sorpresas que vamos a tener en el cielo de quiénes van a estar allá. Va a ser hermoso saber cuando nos veamos y nos reconozcamos quiénes fueron alcanzados por el amor y la misericordia de las congregaciones, de los hermanos que participamos en nuestras iglesias. ¿Cómo podemos desarrollar más proactivamente nuestras relaciones? Por ejemplo, mostrando un interés personal por las personas, averiguar las necesidades de cada persona y sus familias, cuáles son sus sueños y sus esperanzas, tener compasión y una mente abierta cuando las cosas que nosotros veamos tal vez no nos ajustan tanto a nuestras ideas. Y también preguntar, en algunos casos, qué situaciones debemos evitar o preguntar mejor, eh, ¿para qué? Para que seamos más asertivos en nuestra ayuda y en nuestra manera de relacionarnos con las personas. El joven que ustedes ven aquí en la imagen de la fotografía es un joven, ya un adulto joven, que tuvo un accidente vascular y de no tener ningún tipo de discapacidad, esta persona comienza a tener problemas en el fondo para poder movilizarse y quedó lamentablemente con un déficit motor y tuvo que comenzar a usar una silla de ruedas. Eh, Esta persona participaba en su juventud en la iglesia, después se alejó y gracias al amor de la iglesia, al amor de los hermanos, él no solamente quiso volver a la iglesia, sino que hoy es parte activa del ministerio. Siempre está compartiendo de lo que el Señor hace en su vida y en la vida de su mamá. Un hermoso testimonio que el Señor está haciendo en su vida y en la vida de su comunidad. ¿Qué metas podemos compartir en el Ministerio para Personas con Discapacidad? Una meta puede ser abrir las puertas para compartir el Evangelio. Otra meta puede ser integrar a las personas que tienen discapacidad dentro de la vida de la iglesia y promover oportunidades para servir, para que cada persona pueda servir al Señor. Y también la iglesia en este sentido llega a tener un testimonio fuerte, es ser testigo y modelo para la comunidad de cómo debemos tratar a cada persona. No tratar mal, ni tampoco tratarlos como pobrecitos o cualquier otra
distinción que nos sirve para tratar a las personas, cada persona como un ser humano igual a cualquiera de nosotros. También es importante tener claro que nuestro lenguaje debe ser amigable con cada persona, pero en específico y más dirigidamente como un modelo al relacionarnos con una persona que vive discapacidad. El lenguaje de persona es muy importante y es primero antes que cualquier eh, eh, referencia hacia la discapacidad. Si yo conozco a alguien, no le pregunto qué discapacidad tiene, yo le pregunto su nombre, qué llama, qué le gusta hacer, eh, qué lugares ha podido visitar, etcétera. Podemos buscar muchos temas para conversar. Evitar los términos peyorativos, de pobrecito, no sé, cieguito, o etcétera. Ese tipo de nomenclatura, de forma de razonar, debiéramos evitarla. También tener claro que lo que nosotros hagamos y digamos siempre va a tener mayor impacto si nuestro lenguaje es amable, porque eso va a alegrar el corazón de las personas y eso lo establece la palabra del Señor, que también es algo que todos nosotros vemos cada día, ¿no es cierto? Si somos amables, normalmente las personas reaccionan mejor. También en Proverbios nos dice que manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. A veces hay que decir eh, algunas cosas y otras veces mejor quedarnos callados y escuchar y pedirle al Señor su dirección para poder compartir el Evangelio, pero sobre todo con amor. Hagamos que nuestra iglesia, su iglesia y la mía, sean amigables para las personas con discapacidad. Y aquí nuestros pastores tienen el privilegio y también el desafío de ser quienes modelan el corazón de Dios hacia las personas que viven discapacidad, remover todas las barreras que veamos, tanto físicas como sociales, concientizar, por ejemplo, a nuestras comunidades con un entrenamiento en este estudio, invitar tal vez a algunos especialistas para poder entender un poquito algunas situaciones que a veces cuesta entender también, ser amigos de las personas, ser cercanos a ellos, tener los apoyos disponibles. Si necesita, no sé, ir al médico y la mamá tiene otros niños, ver cómo poder ayudarles a las familias para que también sean, eh, puedan tener mayores, una red social de apoyo más amplia, tener espacios adecuados para las personas que usan una silla de ruedas, personas que tienen una discapacidad auditiva que puedan tener la posibilidad de entender lo que estamos hablando a través de las señas y también generar las oportunidades para que las personas que tienen discapacidad puedan servir, como recoger la ofrenda o ser los que son los anfitriones en la puerta para dar la bienvenida o quienes estén sirviendo un tecito, un jugo a la entrada y tantas otras posibilidades que podemos generar si somos proactivos, si somos eh, conscientes de la necesidad de que las personas puedan sentirse no solamente bienvenidas, sino que sean parte activa de nuestra existencia. Dios está buscando gente que vaya por una villa más, que haga un extra esfuerzo y que todo esto sea con un espíritu de humildad. Esto lo dijo Johnny. No puedo pensar en un lugar mejor para servir desinteresadamente que entre familias afectadas por la discapacidad. Ustedes ya saben que Johnny ya vive más de 50 años en una silla de ruedas y su comunidad ha sido tan relevante y tan importante en la vida de Johnny y en la vida de muchas otras personas que hoy día tenemos un ministerio que alcanza a personas con discapacidad en distintos lugares del mundo. Que el Señor nos ayude para ser parte de este mover. ¿Cómo se desarrolla el ministerio? Este ministerio eh, se tiene que desarrollar paso a paso dependiendo de las necesidades de cada comunidad. Y aquí por eso es tan importante ir conociendo a las personas. Este ministerio, para que tenga una accionar y sea efectiva, tiene que considerar a las personas que tienen discapacidad, no solamente para ser atendidos, sino que también para que las personas que tienen esta condición o cualquier otra puedan servir al Señor activamente. Ellos también puedan sentirse parte activa de la comunidad.
Dios nos dice que si nosotros hacemos esto, vamos a ser eh, bien bendecidos, pero también nosotros vamos a entender que cada persona tiene un lugar dentro de este reino, que es el reino celestial. Primera de Corintios 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces el versículo 12. El 22 y el 23 dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Lo interesante de esta palabra es dejarnos claro que todos nosotros somos necesarios, como les mencionaba hace un rato. Si yo me aprieto un dedito del pie o me duele, no sé, un ojo, por decir algo, yo no me voy a sacar el ojo, ¿no es cierto? No me voy a cortar la mano, me voy a cuidar más mi cuerpo para que pueda, pueda funcionar adecuadamente. O sea, es lo que Dios quiere para nosotros. Si nosotros estamos con una condición de parálisis, todavía podemos caminar con Dios. Si tenemos una sordera, todavía estamos disponibles para oír la palabra de Dios. Si nosotros tenemos una ceguera, estamos disponibles para ver la luz. E incluso si nosotros tenemos alguna discapacidad de desarrollo intelectual, podemos tener la mente de Cristo. Acá tenemos otro bonito testimonio de Cris. Él es una persona del Perú y hace muchos años fue primeramente convocado para ser beneficiario para recibir una silla de ruedas con el equipo de Johnny, y cuando él estuvo en este lugar no solamente conoció al Señor Jesús como un salvador personal, su salvador personal, sino que además dispuso su corazón para servir y preguntó cómo podía servir. Entonces aprendió a ayudar a ajustar las sillas para el uso de otra persona, a tomar fotografías, a compartir con los niños. Entonces, cada persona puede entregar dones increíbles y maravillosos cuando nosotros generamos las oportunidades para que todos podamos servir. En nuestras iglesias podemos planificar, por ejemplo, hacer un domingo de concientización sobre la discapacidad. Podemos tener un día de construcción de rampas. También podemos tener un evento en la comunidad donde podemos invitar a un especialista en un área y hacer una conferencia de algún tema que le interese también a nuestra comunidad, hacer un banquete, similar a lo que leímos ahí en el banquete de Lucas 14, invitar a las familias a compartir un café, un té, conversar con la familia, hacer juegos, compartir una palabra, por supuesto, alabanza, un almuerzo o una cena para las personas que cuidan, que también normalmente están siempre muy solitos, muy aislados, entrega especial de apoyo, como lo que veíamos ahí con las sillas, y también tener presente el Día Internacional de la Discapacidad, que es el 3 de diciembre, que también le podemos dar un énfasis especial en nuestras iglesias. Nuestros retos son movernos de la convicción a la acción, entrenarnos con el estudio de Maya Sufrimiento, tener un proyecto local que tiene que ver también con visualizar cuál es la problemática que tenemos en nuestras zonas y ser una bendición. Que el Señor nos ayude para ser una bendición. Si desean capacitarse más, ya bueno, este año ya estamos eh, muy encima ya del año, pero pensando ya en el próximo año, en marzo, se puede hacer este curso más allá de sufrimiento que es extenso, tiene 16 lecciones, y generalmente este parte en marzo, abril. Sería muy importante también poder tener este espacio ahí para poder estudiar más en profundidad estos temas. Preguntas, dudas. Hermana Elisa, no, la verdad que yo por lo menos quedé bastante claro, igual que la semana pasada, la explicación, los versículos.
Y es un gran desafío para la iglesia comenzar a la cena, a recibir a, a ese, la gente en situación de discapacidad, las personas, apoyar las familias también. Me acordé mucho, acá en el ROI vemos familias que sufren mucho y hacer espacio también para la familia, orar por ellos, preguntarle cómo están, saber que tienen necesidad, incluso más ellos que a veces nosotros mismos, porque para ellos no es fácil ir a hacer un trámite. ¿Por qué? Porque están cuidando a una persona en situación de discapacidad. eh, no requieren a veces más ayuda económica porque tienen más gastos, tienen más materiales, tienen pañales que comprar, pañales de niños, pañales de adultos, remedios. La verdad que e- e- este curso viene por lo menos a mí, a remecerme, en lo cual para enfocarme más y preocuparme más de las personas en discapacidad. Eh, la verdad que están muy lindos los versículos que incluyó, los pensamientos también de Johnny también, los pensamientos de otras personas, y la verdad que yo, hermana, estoy súper motivado a seguir trabajando. Usted sabe que trabajamos con discapacidad y este tema nos hace fortalecernos y seguir impulsándole la misma iglesia, impulsándolo a hacer campañas, como usted dice, a hacer eventos especiales, charlas, y por qué no nosotros, los llamados en este curso, a continuar esa obra y llamar a nuestras iglesias locales a hacer eso. Todos nosotros tenemos iglesias locales conocidas, todos los que están acá, y no son a veces las mismas, sino que son en diferentes partes del país. Así que Muchas gracias. yo por lo menos estoy muy agradecido, hermana. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por interesarse. La verdad que en esta época siempre se nos complica mucho porque comenzamos ya con todas las actividades del segundo semestre. Ujú. Normalmente, a ver, voy a parar la grabación, ¿ya? Muchas gracias. Y en esta parte vamos a dejar esta grabación hasta aquí, pero vamos a seguir conversando.